both sides. Both together. Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos donde explorar la fe. En los últimos tiempos hemos estado haciendo transmisiones en vivo por todo este rollo de la pandemia y demás, pero me da muchísimo gusto poder decirles que estamos planeando algunas reuniones virtuales y también platicando acerca de hacer reuniones presenciales. Ahora, algo muy importante, quienes están detrás de estos nuevos esfuerzos y reuniones es un equipo de personas liderados por Enrique Jovea. Enrique ha aceptado ser el líder pastor interino de Iglesia porque yo estoy haciéndome a un lado, enfocándome en la familia. De hecho, nos hemos mudado de vuelta para Atlanta. Sabrán más detalles acerca de eso en algún futuro, pero estoy muy entusiasmado de poder comentarles que hay cosas muy buenas sucediendo en Iglesia. Me encantaría, si no estás al tanto, que nos escribas a contacto@iglesia.mx, que estés al pendiente en redes, como siempre digo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos estos lugares como iglesia.mx, porque estamos muy a la expectativa de lo que Dios seguirá haciendo en esta nueva etapa de Iglesia. Ahora estamos terminando en esta transmisión nuestra serie Espiritualidad para Imperfectos, y Julio González, quien ha estado compartiendo esta serie, también nos trae este último mensaje. Así que nuevamente bienvenidos a Iglesia Online y que disfruten. Hoy estamos cerrando esta serie que es, creo que, la primera vez que hacemos una serie de charlas de 5 partes. Esta es la quinta y última parte de Espiritualidad para Imperfectos. Y si estás viendo esto por primera vez, estás llegando al puro final de la película. Así que te recomiendo, si no lo hiciste, que vuelvas a ver todas las charlas anteriores a esta, porque hemos ido llevando un hilo conductor o una idea acerca de lo que nosotros pensamos aquí en Open House, de lo que yo pienso personalmente acerca de la espiritualidad y acerca de la religión. Nosotros estamos diciendo que esto es espiritualidad para imperfectos porque por mucho tiempo la iglesia y la religión ha estado como mandando un mensaje de que hay un nosotros y un ellos. Okay, somos nosotros los que sabemos y todos ustedes están equivocados. Somos nosotros los que hacemos las cosas bien y ustedes son los que hacen las cosas mal. Y más bien, por mucho tiempo, la iglesia ha sido conocida por las cosas que se opone, por cómo polariza, por cómo divide, y nosotros creemos que eso está muy lejos de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, lo que encontramos en las enseñanzas de Jesús. Entonces, durante las primeras 4 charlas hablamos de que Jesús definió, resumió la espiritualidad verdadera, la verdadera conexión con Dios, la terminó él resumiendo en 2 palabras. De hecho, se lo puse en esta frase. Jesús nos enseñó que la espiritualidad es simplemente fe y amor. Fe y amor. De hecho, Pablo dijo en Gálatas 5, después dijo que lo único que importa no es cuánta religión una persona sabe, lo único que importa, de hecho el versículo específicamente dice que lo único que importa no es la circuncisión, sino la fe expresada a través de el amor. Y la circuncisión era un símbolo de religión, era un símbolo de un grupo especial. Y si usted no sabe lo que es, puede buscarlo por ahí mejor no lo busque en Google, pero bueno, puede preguntarle a alguien y se puede dar cuenta de eso. El punto es que para Jesús la fe que funciona a través de las acciones, a través del amor, es lo único que importa. Ahora, como cierre, quiero dejarlo con una serie de disciplinas espirituales, con una serie de acciones, de cosas que podemos hacer, porque si al final, vamos a regresar al anterior, si al final la espiritualidad es fe y amor, esto se puede definir en 2 relaciones.
Mi relación vertical, mi relación con Dios, cómo estoy con Dios, y mi relación horizontal, cómo estoy con la gente. Si lo que importa en la espiritualidad no es todo el conocimiento bíblico, no es todo saberse todos los credos y todos los rezos y todas las cosas que hay que saberse y todas estas acciones religiosas, sino más bien cómo estoy con Dios y cómo estoy con otro. La idea es cómo lograr estar espiritualmente en forma. Si nosotros, los nutricionistas nos dicen y los coaches deportivos nos dicen que necesitamos hacer ejercicio 3 a 5 veces a la semana y mantener una dieta balanceada para cuidar el cuerpo, ¿cuál es el equivalente de eso para cuidar el espíritu? ¿Cómo estamos cuidando nuestra espiritualidad? Ahora, hay muchas disciplinas espirituales, hay muchas. Y yo hoy les voy a dar una pequeña lista de lo que yo considero que al menos son para mí las más importantes. De hecho, 3 de ellas las menciona Jesús en un texto que hoy les voy a leer y las otras las puse yo porque son cosas que creo que son súper importantes. Les voy a dar la lista y después les voy a explicar un poquito más acerca del tema. Esta es la lista de las 5 disciplinas espirituales que en mi opinión son las más importantes que debemos practicar. Hay otras más. Y de hecho, hay varias literaturas allá afuera. Yo recientemente leí un libro que se llama Disciplinas Espirituales y da como 16 acciones o cosas que uno puede hacer para estar en forma espiritualmente. Pero estas son, en mi opinión, 5 de las que considero que son las más importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito de humildad, de contemplación, de generosidad, de ayuno y de oración. Ahora, recuérdense que por 4 semanas dijimos que lo más importante es el amor al prójimo, que lo más importante es mi trato a los demás, que mi devoción a Dios no se expresa por cuán humilde soy o por cuánta meditación hago o por cuánta plata doy. Mi relación a Dios en realidad se muestra por cómo yo trato a la gente, si realmente los estoy tratando con un amor sincero. Sin embargo, esta lista que vamos a hablar hoy nos va a ayudar a recordar que el amor a los demás es lo más importante. Esa es la idea. Entonces, es simplemente como los ejercicios que tenemos que hacer para poder tener realmente una espiritualidad robusta y activa. Ve lo que dice la siguiente lámina dice: las disciplinas espirituales tienen el propósito fundamental de despojarnos del ego. Puse la humildad de primera porque yo creo que la humildad es la madre de las virtudes. Y si la humildad es la madre de las virtudes, lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y el orgullo se basa en el ego, en el tener la razón, en el ponerme a mí de primero. Y probablemente el ego es la madre, es la fuente de todos los pecados o de todos los errores o de todos los problemas. Entonces, en mi opinión, y no solamente mi opinión porque así lo pienso yo, sino por lo que entiendo del Nuevo Testamento. Mira esta enseñanza de Jesús. Jesús dijo, esta es la parte donde Jesús habla acerca de estas disciplinas espirituales. Dijo, cuando des a los necesitados, no anuncies a son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Luego dijo, les aseguro que ya han recibido su recompensa. Más bien cuando des, y de hecho es muy interesante, yo resalté la palabra cuando des, porque para Jesús el dar, el donar dinero a personas necesitadas y a las cosas que se hacían en el templo y todas las cosas de la iglesia era parte normal de su tradición religiosa como judío. Y él no dice si das, sino que dice cuándo des. Para él era lo más natural y lo más normal dar, y por eso los cristianos damos constantemente parte de nuestro dinero. El punto es que él dice, cuando des no lo hagas públicamente, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna o tu donación sea en secreto. Entonces a Dios le importa que es algo que estás haciendo para Él, no lo estás haciendo para que la gente te reconozca y tu ego se alimente, ¿verdad? Por lo que has hecho. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús en este texto, en Mateo 6, él habla de oración, habla de ayuno y habla de donación como 3 disciplinas espirituales que debemos continuamente practicar. Y es muy simpático, en mi opinión, es muy interesante que Jesús nos habla de estas 3 cosas. Luego Jesús más adelante habla de la oración. Obviamente nos dio la increíble oración del Padre Nuestro, que se utiliza en muchas partes del mundo como el modelo de oración. Entonces Jesús habla de la oración y yo añadí la humildad como una de las más importantes. Y la razón que añadí humildad es porque creo que la humildad, la práctica de la humildad, es más, no suena ni siquiera como una disciplina, ¿ok? ¿Cómo se practica ser humilde, verdad? ¿Cómo puede uno buscar ser humilde? Y vamos a hablar un poquito de eso. La idea es que lo he puesto como una de las principales, y de hecho yo la puse como la primera práctica y disciplina espiritual, porque creo que el propósito principal de la espiritualidad es triturar el ego. Por eso la siguiente lámina dice, para tener una espiritualidad robusta, el ego debe ser triturado.
Entonces Jesús nos habla de tres en ese texto. Más adelante habla de la oración, ayuno, donar generosamente, orar. Nos habla de estas disciplinas espirituales, pero en un texto más adelante, en el libro de Juan, Jesús habla de la siguiente frase. Él dice, habla acerca de esta idea del ego. Dice, ciertamente les aseguro que si un grano de trigo no cae de la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si muere, produce fruto. Si muere, produce fruto. Jesús está hablando de esta idea de que la persona es como esta semilla que necesita morir, que necesita ser triturada, que necesita morir. Y cuando muere, entonces puede dar frutos. ¿Qué es eso? Es una paradoja de las tantas que Jesús tenía. Que decía que a medida que nosotros nos despojamos del ego, vamos a ganar más vida. Mira lo que dice en el siguiente texto, una idea similar. El que se apega a su vida la pierde. Hello. O sea, otra paradoja. El que se apega, pierde. El que se apega a su vida, pierde. Pero en cambio, el que rechaza su vida, el que aborrece su vida para Dios, dice, su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Jesús estaba constantemente guiando a sus discípulos a que tuvieran cuidado con el ego, a que tuvieran cuidado con el orgullo, a que tuvieran cuidado con la idea de ponerse yo. Entonces, 5 disciplinas espirituales que si las practicamos creo que pueden hacer una gran diferencia en nuestra vida y recordarnos que debemos vivir basados en el amor al prójimo, en la fe a Dios, en el amor al prójimo. Y estas 5 nos pueden ayudar a eso. Número 1, la humildad. Ya dijimos en la primera en la lista, la humildad me ayuda a recordar que no se trata de mí, que mi vida no se trata de mí, que no soy el centro del universo. ¿Alguna vez has visto cómo se comporta un niño bien pequeño, un niño recién nacido? Un niño bien recién nacido es muy inmaduro, ¿verdad? Y hay muchos adultos que se siguen comportando de forma inmadura. Muy necesitado. Necesita que el papá y mamá le den todo, alimento, comida, limpiarlo, todo. Y las personas adultas a veces cuando no han madurado continúan, en cierta forma, pensando que todo el mundo tiene que hacer todo para ellos y que son el centro del universo. Una de las cosas que yo hago para tratar de trabajar en esto es en las conversaciones que tengo, siempre estoy recordándome, no tengo un monopolio de la razón. Mi opinión es simplemente una opinión. Voy a dar mi opinión, pero voy a tratar de tener cierta humildad para dejar que las opiniones de los demás, y como soy una persona, como tengo una personalidad dominante, como tengo una personalidad apasionada, a veces me cuesta mucho el tema de decir, hey, tu idea es solamente una idea, no es la idea. El mantenernos humildes. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. No es pensar menos de ti mismo, no es tener una autoestima baja. Es pensar menos en ti mismo, es pensar un poquito más en los demás. La humildad te va a ayudar a recordarte que debemos triturar al ego y que no se trata de ti, que no eres el centro del universo. Esta que sigue, la contemplación. La contemplación, creo que no la puse en la lista inicial, la contemplación lo podemos hablar como meditación. Y mucha gente cree que como está súper de moda ahora el tema de meditación y el tema de yoga y el mundo se ha hecho muy interconectado por el internet, entonces sabemos todo lo que sucede en India y lo que sucede en diferentes partes, en diferentes religiones orientales. Entonces es como que es una nueva era, ¿verdad? Esa palabra que se usa mucho en el mundo cristiano, o una nueva onda, ¿verdad? Entonces es como que la meditación no tiene nada que ver con el cristianismo. Jesús dijo, mediten en las escrituras, ¿ok? Jesús meditaba, Jesús se apartaba para hablar con Dios, para pensar. Me imagino yo, tal vez, no sé si tenían el hábito de escribir, porque el Nuevo Testamento lo escribieron sus discípulos, no lo escribió él. El punto es que Jesús se apartaba para contemplar. La contemplación o la meditación me ayuda a desconectarme del mundo y de las distracciones. Entonces, una práctica espiritual que nos puede ayudar a recordar que no somos el centro del universo, a que mantenernos más humildes, a recordar todas las cosas que hemos hablado en las últimas 4 semanas, de poner a otros primero. Una que nos puede ayudar es la contemplación, el tener un hábito, un espacio, un lugar, una hora donde nos apartamos para leer y para meditar. Para leer y para meditar. En las cosas que Dios quiere y que nos muestra en su palabra. Humildad, contemplación. La siguiente es la generosidad. Hablamos de esto en la lista pasada. La generosidad me ayuda a despojarme de lo material. El dinero sirve para todo y el dinero puede ser un gran problema. De hecho, la Biblia dice, está hablando recién con alguien acerca de este tema del dinero, le decía, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces esta persona me dijo, bueno, es que yo no amo el dinero, simplemente me gusta mucho.
Y hay una diferencia entre amar algo y que te guste mucho algo, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar, ok, tal vez la Biblia no dice que no te puede gustar el dinero sirve para todo, de hecho en la Biblia también dice el dinero sirve para todo, pero el dinero es una de las principales fuentes de problemas para las personas, y la generosidad es el antídoto contra el materialismo. La generosidad es el antídoto de esta idea de que todo lo que tienes es tuyo y por ti y gracias a ti y para ti. El cristiano aprende del Señor y aprende de las Escrituras que todo lo que tenemos es de Dios y que debemos usarlo para sus propósitos. Y sí, parte de los propósitos de Dios es bienestar, parte de los propósitos de Dios es que estemos bien, y no hay nada malo con de vez en cuando si puedes darte un lujo, pero si estás enfocado y desbocado por el materialismo, no estás viviendo la práctica, probablemente no estás viviendo la práctica, la disciplina espiritual de la generosidad. Ok, entonces tenemos ya humildad, tenemos contemplación, tenemos generosidad. La siguiente es el ayuno. Ahora, yo dirijo un grupo de estudios de Biblia, específicamente es de caballeros, es como una fraternidad donde somos solo hombres, no se permiten mujeres en este grupo, no es grupo de pareja, es un grupo de solo hombres, y nos reunimos una vez al mes durante un año y hacemos una serie de proyectos para crecer espiritualmente. Y una de las cosas más poderosas que hacemos es que una vez al año hacemos, con diferentes personas en mi grupo, hacemos un ayuno de 3 días. En este ayuno de 3 días, y le damos diferentes niveles, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas nunca han hecho un ayuno, al menos no por propósitos espirituales, ¿verdad? Puede ser por dieta, porque estabas enfermo, o ibas a donar sangre, o te iban a sacar la sangre, no sé. El punto es que una vez al año yo hago con mi grupo de maes un ayuno de 3 días. Y ese ayuno de 3 días nos ayuda a todos a esta idea de recordar que nosotros dependemos realmente de Dios, de lo espiritual. Así como el cuerpo depende de la comida y el abstenerte de alimentos por un periodo de tiempo te recuerda cuánto lo necesitas. Y ese momento de sentir hambre me lleva a pensar cuánto necesita mi espíritu estar conectado con Dios. Ahora, esto no es algo que se hace para anunciarlo y para decirle a todo el mundo, ve lo que hago yo, porque eso fue precisamente lo que Jesús dijo que no hiciéramos. Pero definitivamente que el incorporar esto como una práctica me va a ayudar a depender más de Dios. Y por último, la oración. La oración me ayuda a recordar que es Dios quien está en control. Sí, yo creo que la oración a veces cambia la mente de Dios. Sí, yo creo que la oración, y cada uno de estos puede ser un sermón en sí mismo, así que los motivo a que estén en algunos de los grupos de estudios bíblicos que tenemos para que aprendan más acerca de esto. Pero la oración, si estudias el Padre Nuestro, por ejemplo, el Padre Nuestro tiene una parte que dice, hágase tu voluntad. Cuando una persona ora, cuando nosotros oramos, realmente le estamos diciendo a Dios, Dios, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, este es el problema que tengo. Después, obviamente, de darle gracias a Dios, que tenemos que ser agradecidos, pero cuando le decimos a Dios, esto es lo que yo quiero, pero al final, lo que yo quiero, Señor, es tu voluntad. Cuando una persona hace eso, cuando una persona ora de esa forma, le está realmente diciendo a Dios, ¿sabes qué? El control no lo tengo yo, el control lo tienes tú. Entonces, disciplinas espirituales, esta es la lista: humildad, contemplación, generosidad, ayuno y oración. Hay otras disciplinas espirituales. Está la disciplina espiritual por ejemplo, la disciplina espiritual de la simplicidad. Esa es una muy simpática, he estado leyendo en este libro que les conté. La simplicidad es la idea de despojarnos de cosas materiales. Y yo tengo varios amigos que sacan el closet completamente, como que una vez al año sacan el closet completamente, y un amigo el otro día me dijo, si ha pasado 2 meses y no me he puesto esa cosa, la regalo, porque no la necesito. Y no estoy diciendo que todo el mundo tiene que hacer eso, pero la simplicidad, el vivir un estilo de vida más simple, también es una práctica espiritual. El estudio de la Biblia también es una práctica espiritual, y hay muchas, pero para mí estas son las que yo considero más importantes. Jesús hizo referencia a ellas, está implícito a través de toda la Biblia la idea de la humildad, y Jesús nos dijo que debíamos meditar. Entonces estas son las 5 que yo veo que Jesús dice que nosotros tenemos que hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Y esto no se debe sentir como un factor de estrés. Dios mío, ahora tengo que hacer un ayuno de 3 días, Julio dijo, ahora tengo que ver cómo hago para ser más humilde, tengo que salir a contemplar el universo, ¿verdad? A meditar. ¿Cómo hago eso? Tal vez hay una sola cosa que tenemos que buscar, y es, como dijo Jesús Adrián Romero en esa canción. A mi mamá le va a encantar el hecho que estoy diciendo esto porque le encanta Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero hizo una canción que era muy sabrosita, que provocaba bailar, que decía que quiero vivir pegado a ti.
quiero vivir pegado a ti. Ahora, esa canción, me imagino yo, la sacó de este versículo, porque en Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. Si ustedes viven pegados a mí, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, ustedes van a demostrar frutos, van a dar frutos. Dice, el que permanece en mí como yo en él dará fruto, mostrará disciplina espiritual, dará fruto. Y separados de mí, no pueden hacer nada. Durante las últimas 5 semanas hemos hablado de espiritualidad y hemos dicho que la espiritualidad no está reservada para un grupo especial de iluminados. Hemos dicho que la espiritualidad no debe dividirnos en unos otros y un ellos, sino que debe llevarnos a unos a otros. Hemos dicho que la espiritualidad se demuestra a través del amor hacia las personas y que debo ver cómo estoy tratando a la gente. Y esa es la principal expresión de verdadera espiritualidad. Hemos dicho también que la mejor forma de estar bien fit espiritualmente, es que si quieres estar en forma espiritualmente hablando, necesitas practicar, necesitas tener la disciplina. Y eso se resume en simplemente vivir pegado, vivir conectado con Dios. En conclusión, la espiritualidad es vivir conectados a Dios como la fuente. Cuando yo estaba pequeño cantábamos una canción que decía, Él es el árbol y yo soy la rama, que viene de ese versículo que acabamos de leer de Juan 15. ¿Estás conectado a Dios? Cuando ves la lista de esas 5 disciplinas espirituales, de hecho, voy a pedirle a mi gente aquí que me la ponga un momentico, la lista de las disciplinas espirituales. Cuando ves esta lista, ¿en cuál estás mejor? ¿En cuál tienes que trabajar? De pronto hoy tal vez en la casa pueden hablar entre ustedes, papá, mamá, los chicos en la casa, decir, ¿cuál creen ustedes que estoy bien? ¿Cuál creen ustedes que debo hacer? Y tal vez estas 5 charlas, que esta serie que ha sido la más larga que hemos hecho en Open House, nos va a ayudar a iniciar un ride, a iniciar un viaje de una espiritualidad más profunda. Que al final no nos haga arrogantes, que al final no nos haga, mira todo lo que sé de Dios, mira todo lo que hago, sino que nos haga mejor al amar a Dios y amar al prójimo. Que de eso se trata todo. Déjame cerrar con una oración. Señor, gracias que nos da la oportunidad de conectarnos con nuestra familia, con nuestra gente, con la gente que nos oye de diferentes partes del mundo. Y hemos querido, yo personalmente he querido con esta charla, esta serie de charlas tan larga, que la gente claramente reciba un mensaje de que tú nos amas a todos, sin importar nuestro pasado, que nos amas a todos y nos aceptas tal y como somos, que los que están cerca de Dios no son los que tienen un título o una jerarquía religiosa, sino que tú eres para todo el mundo. Ayúdanos a trabajar en demostrar nuestro amor, en demostrar nuestra devoción y nuestra espiritualidad a través de nuestro amor, y ayúdanos a practicar estas disciplinas espirituales para estar en forma espiritualmente hablando. Y que si lo hacemos, tal vez vamos a ser un mejor reflejo de tu amor a nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formar. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también.
Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer, un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas se adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1.000.000.000 de veces volveré a cantar a ti, Dios, a ti, Dios. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de ese mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.